El título de los mensajes que estamos tratando se denominan Identidad en Cristo. Y hemos hablado de relaciones, hemos hablado de varios temas. Yo quiero seguir hablando de relaciones, pero de relaciones en el noviazgo. Vamos a hablar del noviazgo cristiano, enfocado desde el punto de vista de la Biblia, de la palabra de Dios. Va a ser un estudio claro, de aplicación, con un llamado al compromiso y sobre todo a la santidad. El noviazgo tiene que ser santo, igual que todos los que nos hemos convertido somos santos, hemos sido santificados por Cristo. En Romanos capítulo 11, verso 36 dice: porque de Él, de Cristo, y por Él y para Él son todas las cosas. Antes de pensar en un novio o en una novia, debes pensar en tu relación con Dios. Ese es el primer paso. Antes de decidir una relación de noviazgo, tienes que pensar, tienes que ver qué relación tienes con Dios en primer lugar. Antes de buscar a alguien, debes de estar seguro, segura, que ese alguien camina en el mismo camino que tú, en el mismo camino con Cristo. Por eso en Mateo, que es un versículo que repetimos mucho, Mateo capítulo 6, verso 33, nos dice que debemos buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás ya nos vendrá por añadidura. Si Cristo no gobierna tu corazón, lo gobernará cualquiera que pase y te diga lo que quieres oír. Ese va a ser el problema. Si Cristo no reina, cualquier persona que te diga algo que te guste al oído, le vas a seguir. Ahora aquí me gustaría que prestarais atención, por favor, y os preguntarais lo siguiente: ¿estoy espiritualmente estable? ¿Mi vida en el espíritu es una vida estable? ¿Estoy creciendo en oración y en el conocimiento de la palabra de Dios? Preguntas que deberíamos hacernos, ¿verdad? ¿Quiero una relación para suplir un vacío que solo Dios puede llenar? ¿O busco la voluntad de Dios en todo? Hay una verdad bíblica. Ninguna relación humana puede darte lo que solamente Cristo te ofrece. ¿Comprendéis la frase? Ninguna relación que puedas tener en este mundo con personas humanas te puede dar lo que Cristo te da. Sin despreciar las relaciones humanas, por supuesto, pero lo primero, la prioridad, como hemos leído, es primeramente el reino de Dios. Cómo Dios nos rige, cómo Dios nos manda que sean nuestras relaciones. La semana pasada, si recordáis, estuvimos hablando de las relaciones tóxicas, las relaciones peligrosas que a veces nos incitan y no nos damos cuenta y nos arrastran. Ahora, otra pregunta: ¿quiero una relación para suplir un vacío que solo Dios puede llenar o busco la voluntad de Dios? A veces nos precipitamos, nos agobiamos porque no nos sale el novio o la novia que tanto anhelamos, no tenemos la paciencia suficiente para esperar en el Señor. Y siempre hay que buscar la voluntad de Dios en todo, y sobre todo en el tema que estamos tocando. El noviazgo no es un juego, es una preparación para un pacto futuro. Es algo que debemos prepararnos, es una vida, digamos, una relación en común como preparación para un pacto que haremos después en la presencia de Dios, el pacto del matrimonio. La Biblia enseña, y hay muchos ejemplos, que las relaciones no se toman o no se deben tomar a la ligera. El noviazgo debe verse como el camino hacia un verdadero matrimonio cristiano. El camino que nos conduce a ser una familia en el orden de Dios, una familia cristiana. Salomón, en Proverbios capítulo 19, verso 2, nos dice lo siguiente: el alma sin ciencia, sin conocimiento, no es buena, y aquel que se apresura con los pies peca. Aquel que tiene mucha prisa se equivoca. La persona que quiere y anhela un novio o una novia rápidamente porque se me pasa la edad. La edad, el tiempo lo marca el Señor, y cuando el Señor lo decida, tendrás a la persona idónea para ti.
tanto chico como chica, en el caso de hombre o de mujer. El entusiasmo sin conocimiento no vale nada. La prisa va a producir fallos, errores, equivocaciones. Por eso no te apresures a decir sí antes de haber dicho, Señor, guíame. ¿Estáis entendiendo? No digas a una relación sí, sin que antes la consultes con el Señor y que el Señor te diga, es correcta, síguela. Aquí hay unas claves que debemos seguir. El noviazgo no es para experimentar, no debe ser un experimento jamás, ni tampoco una prueba para ver si somos compatibles. Hoy mucho se habla entre los jóvenes, vamos a tener unas relaciones incluso íntimas para saber si nos compenetramos para poder casarnos. Eso es un tremendo error que está cometiendo hoy la juventud. No es el noviazgo no es un experimento, como he dicho, es un camino hacia un matrimonio cristiano perfecto. Ahora, características bíblicas de alguien con quien se vale o con quien vale la pena intentar un noviazgo. Hay que tener en cuenta que el noviazgo no es para cubrir la soledad, es para discernir, darnos cuenta si la persona, esa persona en la que tenemos esa relación, podría acompañarme en un futuro juntos. Y claro está, bajo la voluntad de Dios. Para eso es necesario y para eso sirve el noviazgo. Por eso Pablo en 2 Corintios capítulo 6, verso 14 nos dice, no os unáis en yugo desigual. Esto es un llamado a vivir una fe coherente. El apóstol Pablo nos dice, suave pero con firmeza, no os unáis en yugo desigual. ¿Con quién? Con los incrédulos. Si tú crees y hay alguien que no cree, difícilmente va a funcionar esa relación, es imposible. Esto no es una frase dura, sino una advertencia nacida del cuidado que tiene Dios con sus hijos, con su iglesia, con su pueblo hoy. Ahora, ¿qué es el yugo desigual? En tiempos bíblicos, el yugo era una pieza de madera que unía a dos animales para arar la tierra. Si los animales no eran del mismo tamaño, tenían la misma fuerza, el trabajo se volvía torpe e incluso doloroso y poco efectivo. Lo mismo ocurre en la vida espiritual. Pablo no está hablando de conveniencia o convivencia social, una relación con la sociedad. Vivimos en el mundo y tenemos que relacionarnos con la sociedad, porque vivimos en el mundo. Sino está hablando de alianzas profundas y determinantes. Por ejemplo, el matrimonio, las sociedades, los negocios, los pactos en general que afectan la dirección de nuestra vida y de nuestra fe. Cuando un creyente se une íntimamente con alguien que no comparte su fe, tarde o temprano habrá tensión espiritual y cantidad de problemas, ¿verdad? Uno querrá hacer las cosas como Dios dice y el otro pues no querrá hacerlas de otra manera. Y entonces ahí empezarán los conflictos y los problemas. Hay unas preguntas que Pablo hace aquí muy claves. El texto continúa con varias preguntas. ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Qué comunión tiene la luz con la oscuridad? Cuando está la luz, no hay oscuridad. Y si la luz se apaga, existe la oscuridad. O sea, no hay comunión, no pueden convivir. Pues lo mismo ocurre cuando nos unimos con personas en yugo desigual. ¿Qué acuerdo hay entre Cristo y el diablo? También es otra pregunta que hace Pablo, ¿verdad? No hay ninguna comunión. Donde está Cristo no está el diablo. Y donde está el diablo no está Cristo. Pablo no está despreciando a las personas, eso hay que tenerlo claro, sino mostrando una realidad espiritual. Cristo y el pecado no caminan en la misma dirección. No pueden caminar juntos. El creyente ha sido llamado a vivir en la luz. Unirse en yugo desigual es intentar caminar con Dios mientras el otro tira en sentido contrario. Es imposible, ¿verdad? ¿Os imagináis dos bestias tirando una para un lado y la otra para el otro? El carro no avanza, no se ara, es imposible, no hay efectividad.
Esta es una advertencia que nace del amor de Dios. Dios no prohíbe las cosas por capricho. Él sabe que el yugo desigual enfría la fe. Él sabe que el yugo desigual debilita la obediencia. También que apaga el celo espiritual y que también trae dolor innecesario, el sufrimiento que trae cuando dos personas se enfrentan, porque una acepta y la otra no acepta. ¿Cuántos creyentes comenzaron firmes y terminaron derrotados porque hicieron alianzas sin consultar con Dios? Santidad práctica, no aislamiento. Este pasaje no nos llama a aislarnos del mundo. Repito, como he dicho antes, vivimos en el mundo y tenemos que convivir con el mundo, pero nunca participar de las cosas que el mundo hace. Yo puedo respetarte a ti, pero no puedo compartir lo que tú crees o lo que tú haces si no estás de acuerdo a lo que yo creo y lo que yo hago. ¿Estáis comprendiendo? El pasaje, repito, no nos llama a aislarnos del mundo, sino a no comportarnos espiritualmente con los que nos apartan de Dios. El no creyente te va a intentar apartar de Dios sí o sí. Jesús comía con los pecadores, ¿verdad? Él comía con los pecadores, pero nunca negoció su santidad. El creyente puede amar, servir, testificar, pero debe cuidar con quién ata su corazón y su destino final. Un llamado también a revisar nuestras decisiones. Este texto nos invita también a preguntarnos si mis relaciones me acercan o me alejan de Dios. ¿Las decisiones que tomamos honran a Cristo? ¿Estoy poniendo mi fe en riesgo por una convivencia o una amistad o una emoción pasajera? Dios nos llama a una vida íntegra, donde la fe del domingo se vive también el lunes, ¿verdad? A veces son muy cristianos la gente los domingos, los vemos aquí con la Biblia debajo del brazo, pero luego en casa me gustaría verlo, o en su trabajo, o en el mundo. Por eso digo que hay que vivir la fe del domingo también el lunes, el martes, todos los días de la semana. 24/7, como alguien me ha dicho por ahí antes. También esto lleva a una fe, una promesa implícita. Cuando obedecemos este principio de no unirnos en yugo desigual, Dios promete algo poderoso, algo mayor, una vida en comunión con Él, libertad espiritual y sobre todo una bendición eterna, porque estamos en obediencia a Él. No unirse en yugo desigual no es perder, es ganar, y es ganar paz, claridad, verdad, propósito. Este texto de 2 Corintios 6:14 no es una amenaza, no tomarlo como una amenaza, es una invitación a vivir una vida coherente y una fe madura. Dios quiere hijos libres, firmes, completos, no creyentes divididos por dentro, con doble ánimo, doble alma. Ánimo viene de la palabra alma, significa que hoy pensamos una cosa y mañana la contraria. Dios no quiere personas así, Dios quiere hijos libres, firmes, completos, decididos. El yugo desigual hará intentar agradar a Dios y también a la persona que nos unimos. Y esto no es posible. No es posible agradar a Dios y agradar a la persona que te unes que no sea creyente. Es difícil, completamente imposible. El yugo desigual con una persona que no es creyente es muy difícil de que eso acabe bien. Va a acabar siempre en derrota. Y sabemos de casos, ¿verdad, Mari? Conocemos personas que han dicho, yo me gusta este chico, me gusta esta chica, me uno a él, me hago novio o novia y luego intento que se convierta. Todo eso es un engaño. Al final, quien te saca de la fe y te aparta de Cristo es la persona inconversa, porque una manzana podrida no se sana cuando se junta a una sana, ¿verdad? Es al contrario. La sana se pudre. Pues eso ocurre cuando nos unimos en yugo desigual. Por eso debemos pedirle al Señor que nos conceda discernimiento
para saber elegir bien, valentía también para obedecer y un corazón dispuesto a honrarle en cada área de nuestra vida. Ahora, yo te aconsejo, como pastor, y la Biblia también te aconseja, busca a alguien con fruto espiritual. ¿Sabéis lo que es el fruto del Espíritu, verdad? Lo tenemos en Gálatas, capítulo 5, versos 22 y 23. Busca a alguien que tenga estas características: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, dominio propio. Porque dice Pablo que contra tales cosas no haría falta que hubiera ley. Si nosotros cumplimos el fruto del Espíritu Santo, la policía no haría falta. Irían todos al paro, porque todos haríamos las cosas bien. Quizás todavía no sea perfecto, no seas una persona perfecta, pero sí que lo que veamos en ese crecimiento, en esa persona que queremos tener una relación de noviazgo con ella, tenemos que verle un crecimiento espiritual real, no ficticio. A veces hay personas que se hacen pasar por creyentes para conseguir a un chico o a una chica. Y cuando lo han conseguido, entonces se descubre lo que realmente buscaban. ¿Estáis comprendiendo? Por eso, ojo que hay muchas personas que engañan de esa forma. Busca a alguien con dominio propio, no con demonio propio. Busca a alguien, una relación sin dominio propio, sin control, va directo a la caída moral, a perder toda ética y toda moral y, por tanto, caída al pecado. Busca a alguien con propósito y con visión. Quien no sabe a dónde va, te puede arrastrar a donde tú no debes ir. ¿Comprendéis? Aquel que no sabe dónde va porque no cree en nada, te puede arrastrar a ti a donde tú no debes ir. Con un corazón que se deje enseñar. Sin humildad no hay arrepentimiento. Y sin arrepentimiento no hay futuro. Porque la base de la vida cristiana es el arrepentimiento. Arrepentirnos para que el Señor nos perdone. Dios nos perdona, nos ama, envió a Cristo a morir por nosotros. Pero si tú no te arrepientes, esa muerte no tiene efecto para ti. Por eso la necesidad del arrepentimiento. Por eso dice que sin arrepentimiento no hay futuro. Ahora, límites en un noviazgo que hablan de madurez y no de religión. Los límites no son reglas que impone la Iglesia. No creerse eso, no son reglas que imponemos nosotros. Son órdenes y protección divina. Cuando Dios nos manda eso, es porque nos quiere proteger y es un mandamiento divino. En Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 3, dice: la voluntad de Dios es vuestra santificación. O sea, la voluntad de Dios es que vivamos en santidad, para que Él nos pueda bendecir y para que Él pueda caminar con nosotros. Dios no camina al lado del pecador, como hemos dicho antes, no comulga la luz con las tinieblas, y Dios es luz, no se mezcla con las tinieblas. Dios no se puede, su santidad no se puede mezclar con el pecado. Límites sanos. Nada de intimidad sexual. Nada, jóvenes, nada. Eso solo está permitido después del pacto del matrimonio. Tenedlo claro. Aunque os digan retrógrados y pasados de moda, manteneros fieles a lo que Dios dice y tendréis éxito en vuestra vida. Valorar lo precioso que es ir al matrimonio virgen. Aunque hoy no se lleva eso, ¿no? Hoy no se lleva. Pero la palabra de Dios no cambia. Desde el principio de la creación, Dios marca las pautas. Y las relaciones sexuales solamente están permitidas dentro del matrimonio, no fuera. Cuando te cites con tu novio o con tu novia, cítate en lugares públicos, donde no haya oscuridad, donde haya claridad.
¿Sabéis que la oscuridad es enemiga de la santidad? Es un peligro la oscuridad. Horarios sensatos. Ahora está la moda llegar temprano a casa, ¿verdad? Temprano para la juventud es a las 6 de la mañana, ¿verdad? Llegan tempranico, a las 6 de la mañana, pero después de estar toda la noche. Horarios sensatos. Aceptar las órdenes de vuestros padres, que os aman, de vuestros mentores y de vuestros pastores también, que quieren lo mejor para vosotros, jóvenes. Lo que ocultas, el enemigo lo gobierna. Lo que traes a la luz, Cristo lo bendice. Es la diferencia. Hay unas señales de alarma, según la Biblia, que tenemos que estar ojo a visor, ver si se ven estas señales que voy a enumerar en la persona con la que queréis relación de noviazgo. Si veis celos excesivos y control agobiante, esa es una señal. Falta de respeto a los límites, a los parámetros, a las leyes que pone Dios en el matrimonio, en el noviazgo. Mentiras constantes. Ojo, que la gente miente mucho para sacar provecho. Burla de la fe. Violencia emocional o incluso manipulación. Hay quien manipula orando también. No aceptar la corrección. Cuando veas que a alguien tú le corriges o le llamas la atención y se ríe de ti, aléjate de este tipo de personas. Son señales que demuestran que esa persona no la quiere Dios para ti. Por eso Proverbios 4:23 Salomón dice, sobre toda cosa guardada, cuida tu corazón. Ahora, ¿cómo construir una relación de noviazgo que glorifique a Dios? En Eclesiastés, escrito por Salomón también, capítulo 4, verso 12, dice, esto se suele usar en las bodas cristianas, cordón de 3 dobleces no se rompe fácilmente. ¿Qué significa esto? Significa la pareja y Dios en medio. Cuando solamente es la pareja sin Dios, esos cordones se suelen romper. Pero si está Dios en medio, difícilmente se va a romper. Y será una relación que Dios acepte. Oración juntos. Si tú, la persona que tú le dices que ore, aunque haya dicho que es cristiano, y no quiere orar nunca contigo, peligro. Sé prudente. No debes usar o no se debe usar la oración para generar dependencia espiritual y emocional. Para conseguir algo, siempre se hace con un propósito, como dije antes, quizá un propósito pecaminoso. Se puede manipular con la oración para conseguir el propósito. Buscar ante cualquier duda consejo. Tenemos a nuestros padres, a nuestros mentores, si no tenemos padres o somos hijos adoptados, o a nuestros pastores que están para eso. Si tenéis dudas, estamos nosotros para ayudaros. En Proverbios capítulo 11, verso 14, Salomón repite o dice, en la multitud de consejeros hay seguridad. Pide consejo siempre que tengas duda. Tenéis que hablar claro desde el inicio, marcando los parámetros en vuestra relación, propósitos, límites y expectativas de futuro. Planearlas. Crecer hacia un matrimonio cristiano, no hacia la tentación y la caída. Hay que crecer en esa relación si es una relación buena. Hay que crecer en el propósito por el cual en un futuro formaréis una familia con unas expectativas de futuro, pero no crecer hacia la tentación y hacia la caída. Si tu relación te acerca a Dios, es una relación saludable, buena.
Si te aleja, es tóxica y se puede convertir en un ídolo, que es algo que ponemos por delante de Dios y eso es peligroso. Ahora, otra opción, ¿qué pasa cuando una relación termina? Muchos se vienen abajo, caen en crisis emocionales, crisis de ansiedad. Pero Dios a veces permite que las relaciones terminen. Dios también habla sobre la terminación de una relación. Aun cuando algo se acaba, Cristo debe seguir siendo tu roca. Aférrate a Cristo. Si esa relación se ha terminado es porque no es la que te conviene. Y aférrate a Cristo que te va a dar la que te convenga. ¿Estáis entendiendo? En el Salmo 34, verso 18 dice: cercano está Dios a los quebrantados de corazón. Un no de Dios nunca es un rechazo. Es una reconducción hacia algo mejor, algo más santo. Tu identidad no está en el noviazgo, sino en Cristo. Cristo es el que nos da la identidad. Tener pareja no te define tu fe en lo que sucedió en una cruz, en el Calvario. Porque dice Primera de Juan 4:19, nosotros le amamos a Él. ¿Por qué? Porque Él nos amó primero. Él demostró en la cruz ese amor hacia nosotros. Y nosotros tenemos que amarle a Él. Y amarle no significa decir, te amo, Dios. Demostrarlo. El amor hay que demostrarlo con hechos. Y el mayor hecho de demostrarle nuestro amor a Dios es la obediencia. Obedecer su palabra. Porque nos va a ir bien. Será para nuestro bien. Aunque el mundo te critique, que el mundo te diga o te incite al pecado, mantente fiel a Dios. Cuida tu virginidad, que eso es un tesoro que hoy no se valora, pero para Dios tiene un gran valor. Por eso debemos entender que Dios tiene que ser lo primero y que su palabra, obedecer su palabra, nos va a llevar a bien, nunca a mal. Él nunca te va a destrozar, Él nunca te va a dejar y abandonar. Si tú depositas tu confianza en Él va a estar ahí contigo siempre. Por eso, joven, cristiano, cristiana, sé sabio, sé sabia, sé santo, sé paciente cuando Dios lo decida. No tengas prisa. Deja que Dios escriba tu historia. Él no escribe novelas baratas. Él escribe verdades eternas. Él escribe para la eternidad. Por eso debemos entregar, y ya termino, debemos entregar al Señor nuestras emociones, nuestros deseos. Porque es lícito tener deseos, planificar, tener planes de futuro, todo eso es bueno. Pero para que funcionen, tenemos que consultarle a Dios. Hay personas que primero deciden y después piden la confirmación de Dios. Como diciendo, Señor, yo he decidido esto, firma aquí. A veces es lo que hacemos con Dios, ¿verdad? Y es al contrario, tenemos que pedirle permiso a Dios, dirección, guía. Y entonces el Señor nos responde y nos guía. No tomes nunca una decisión sin consultarle a Dios, porque Él sabe y tiene lo mejor para ti. Por eso debemos entregar, repito, nuestras emociones, nuestros deseos y nuestro corazón a Él. Que Él sea quien guíe nuestro camino. Que haga de nosotros personas maduras, firmes y llenas de su Espíritu Santo. Y que nos permita, si es su voluntad, que yo creo que sí, que tengamos un buen novio o una buena novia, pero que sea Él quien la dé o quien lo dé. Y todo sea para su gloria, para que podamos glorificar a Dios en un futuro con una familia sana,
una familia como Dios manda, como se suele decir, una familia en el orden de Dios, una familia en amor, en reconciliación entre los esposos. Hoy en día hay familias y lamentablemente dentro de las iglesias también, familias continuamente en discordias, en enfrentamientos, en los esposos. Claro, y eso repercute en los hijos. El mayor daño que podemos darle a un hijo es ver que los esposos, sus papás, discuten o se faltan al respeto. Eso los marca para siempre. Y luego, ¿qué ocurre? Que esos hijos van a hacer lo que han visto hacer a sus padres. Y eso es lamentable, ¿verdad? Por eso, como cristianos, debemos ser ejemplo para nuestros hijos, testimonio para nuestros vecinos, para nuestros compañeros de trabajo, compañeros en el instituto, en el colegio. Tenemos que demostrar que somos hijos de Dios. Conocerán que somos hijos de Dios cuando nos amemos los unos a los otros, pero también que amemos a Dios y su palabra y que andemos siempre en obediencia. Bien, pues este era el mensaje que os traía hoy. Espero que lo podáis aplicar, lo podáis entender, luego estará grabado, lo pasaré al grupo de jóvenes para que lo oigáis de nuevo y se os quede grabado en la mente. Que Dios os bendiga.